Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Hoy en Psicología Social veremos el tema 14. Hoy vamos a meternos de lleno, en la persuasión. ¿Qué es exactamente? ¿Y cómo consigue, o a veces no, que cambiemos de opinión, de actitud? Vamos a ver un poco las ideas principales, sobre cómo procesamos esos mensajes que intentan convencernos y también qué nos hace resistirnos. Exacto. Es que es un proceso fundamental, en la interacción social, está presente constantemente a nuestro alrededor, aunque a veces ni nos demos cuenta. Claro. Y comprender sus mecanismos nos ayuda a entender mejor, cómo se forman y se modifican las opiniones, las creencias de la gente. Vale, pues arranquemos por el principio. ¿Qué entendemos por persuasión? Según Perloff, que es una referencia en esto, es esa acción, donde alguien que emite un mensaje busca, modificar las actitudes o las creencias o incluso la conducta de quien lo recibe. Es como un pilar de la influencia social. Eso es. Y es clave entender que el cambio de actitudes depende directamente de si ese proceso persuasivo tiene éxito o no. No es algo mágico, ¿sabes? Sigue ciertos patrones que se han estudiado desde distintas perspectivas. Hay teorías que dicen que cambiamos de actitud según cuánto pensemos conscientemente sobre lo que nos dicen y cómo lo valoremos. Suena lógico, ¿no? Que requiere pensar. Así es. Se requiere una elaboración consciente. A esto se le llama procesamiento sistemático. Veamos las principales. Venga. Primero, el modelo de Hovland y su equipo de Yale. Esto se basa en cómo aprendemos, ¿verdad? Sí, ellos lo veían desde ahí. Decían que para que un mensaje nos persuada, lo primero es que tiene que cambiar nuestras creencias sobre el tema en cuestión. Y, ojo, esto es crucial, debemos ver las consecuencias de ese cambio como algo positivo para nosotros. Entiendo. El proceso que describen es como una cadena, ¿sabes? Primero tienes que prestar atención, si no atiendes, pues nada. Luego tienes que comprender el mensaje. Si no lo entiendes... Te quedas igual. Exacto. Después tienes que aceptarlo, estar de acuerdo, y finalmente retenerlo en la memoria. Si falla un eslabón de esa cadena, pues el proceso se corta. Y estudiaron un montón de factores. Por ejemplo, el mensaje en sí, que lo hace más convincente. Pues, a ver, la evidencia sólida ayuda mucho, claro. Hechos, datos, opiniones de fuentes creíbles. Y, curiosamente, los mensajes bilaterales suelen funcionar mejor que los unilaterales. Los bilaterales son los que te presentan los dos lados de la moneda. Eso es. Presentan tu argumento, pero también consideran el contrario y, muy importante, lo refutan. Demuestras que conoces la otra postura, pero que tienes razones para descartarla. Los unilaterales, que solo te cuentan una parte, pueden ser menos efectivos, sobre todo si la audiencia ya sabe algo del tema o está expuesta a otras opiniones. Ah, claro. Ojo, que un mensaje bilateral, donde no refutas bien la postura contraria, ese es el peor de todos. Ahí quedas fatal. Entendido. ¿Y el orden importa? ¿Ponerlo fuerte al principio o al final? ¿O el humor? Sí que importa. Poner el argumento más fuerte al final, el efecto de recencia que se llama, suele ser efectivo. Sobre todo si el mensaje es sencillito. Vale. El humor puede reforzar, hacer más simpática la fuente, pero sin pasarse, que si no, distrae del argumento principal. Y luego está el curioso efecto sleeper. El efecto sleeper, dormiente, ¿qué es eso? Pues imagínate que escuchas un argumento buenísimo, pero te lo dice alguien que no te fías ni un pelo. De entrada, rechazas el mensaje por la fuente, ¿no? Lógico. Vale, pero pasa el tiempo y a lo mejor olvidas quién te lo dijo. Disocias el mensaje de la fuente. Pero la idea, si era potente, se te queda ahí rondando. Y puede que, a la larga, te acabe influyendo. Es como si la idea se despertara más tarde, ya sin el lastre de la fuente poco creíble. Fascinante. Ostras, qué curioso. Y supongo que también miraron la fuente, quién lo dice, y el canal por donde llega. Claro, una fuente creíble que percibamos como experta y honesta es más persuasiva de por sí. Y el canal, pues no es lo mismo un mensaje complejo que necesitas leer con calma que uno simple que ves en un anuncio. Ya. Si es complejo, mejor por escrito, para poder procesarlo a tu ritmo. Si es simple, los formatos audiovisuales, con imagen y sonido, pueden tener más impacto, ser más directos. ¿Y nosotros, los receptores? ¿Qué características nuestras influyen?
¿Somos todos igual de persuadibles? Que va. Influyen muchas cosas. La implicación personal. Si un tema te importa mucho, le das más vueltas y eres más difícil de convencer si el mensaje choca con tus ideas. La autoestima también. La autoestima. ¿Cómo? Pues parece que una autoestima moderada es la que más facilita la persuasión. Ni muy alta, que te puedes cerrar en banda, ni muy baja, que a veces se asocia con menos interés o capacidad de procesar. Curioso. También influye si el mensaje encaja con lo que ya piensas o si tiendes a creer que lo que te pasa depende más de fuera que de ti mismo, lo que se llama locus de control externo. Eso puede hacerte más receptivo a lo que digan otros. Incluso el contexto. ¿Dónde recibimos el mensaje? También, un contexto formal o agradable que te haga sentir bien puede predisponer a ser más receptivo, a bajar un poco la guardia, ¿sabes? Vale, ese es Hovland, con el aprendizaje. Pero luego está el modelo de los 2 factores de McGuire. ¿Qué añade esto? McGuire, digamos que simplifica. Dice que el éxito persuasivo se juega en 2 momentos clave, 2 fases. La recepción del mensaje, que incluye atenderlo y comprenderlo, y la aceptación, que es estar de acuerdo, retenerlo y que guíe tu conducta. Recepción y aceptación. Vale. Y lo interesante es que McGuire dice que la importancia de cada fase depende del tipo de mensaje. A ver, ¿cómo es eso? Pues piensa en un mensaje muy técnico, muy complicado. Ahí el problema principal es la recepción, ¿no? Si no lo entiendes, mal vamos. Claro. En cambio, un mensaje súper simple, tipo haz deporte, es bueno. Entenderlo es fácil. Ahí el paso crítico es la aceptación, que estés dispuesto a asumirlo. Ya veo. Y aquí es donde McGuire se pone interesante, ¿no? Dice que cosas como la inteligencia o la autoestima pueden tener efectos opuestos en cada fase. ¿Cómo puede ser? Ahí está la amiga. Fíjate, la inteligencia. Una persona muy inteligente seguramente entenderá mejor el mensaje, incluso si es complejo. Eso facilita la recepción. Ajá. Pero, precisamente por ser inteligente, quizás sea más crítica, genere más contraargumentos y sea más difícil de convencer. Eso dificulta la aceptación. Ostras, claro. Por eso, la inteligencia podría influir más en aceptar mensajes complejos, donde entender es lo difícil, que en los simples, donde aceptar es lo principal. Y con la autoestima, algo parecido. Sí, alguien con baja autoestima en teoría podría aceptar más fácilmente por depender más de la opinión ajena. Eso facilitaría la aceptación. Pero, a la vez, esa baja autoestima podría hacer que preste menos atención o se interese menos por el mensaje, perjudicando la recepción. Así que el efecto final no es tan directo. Y recalca que una etapa depende de la otra. No puedes aceptar si no has comprendido. Eso es, sigue siendo una cadena, pero simplificada en 2 fases, y nos ayuda a ver cómo las características de quien recibe el mensaje pueden jugar papeles distintos, a veces contrarios, en cada fase. Hay que ver dónde está el obstáculo. Siguiendo con esto de pensar a fondo, la teoría de la respuesta cognitiva de Greenwald. ¿Cuál es el foco aquí? ¿Qué es lo decisivo? Para Greenwald, lo más importante no es tanto el mensaje en sí, sino lo que nosotros mismos pensamos mientras lo recibimos. Esos pensamientos que generamos. Nuestros propios pensamientos. Exacto. Si al escuchar el mensaje tu cabeza genera pensamientos favorables, ¿qué razón tiene? Buena idea, me convence. Pues es más probable la persuasión. Pero si generas pensamientos negativos, contraargumentos, eso es mentira, qué tontería, no estoy de acuerdo, pues te resistes. Es como si nos convenciéramos a nosotros mismos. Una especie de autopersuasión. Entiendo. ¿Y qué influye en cuántos pensamientos generamos? ¿Y si son a favor o en contra? Pues 2 cosas principales, la distracción y la implicación personal. Si estás distraído, piensas menos, en general. Lógico. Y si el tema te importa mucho, estás más implicado, pues le das más vueltas, piensas más sobre ello, generas más respuestas cognitivas. Greenwald incluso propuso una técnica, el listado de pensamientos. Pedir a la gente que apunte todo lo que se le pasó por la cabeza al recibir el mensaje, para intentar pillar esas respuestas internas. Y la última de este bloque de procesamiento sistemático, la teoría del juicio social. Esta se centra en cómo nuestra actitud previa, lo que ya pensamos sobre algo, actúa como un ancla, como un punto de referencia clave al juzgar un mensaje nuevo. ¿Un ancla? Sí.
No evaluamos los argumentos en el vacío, sino siempre comparándolos con nuestra postura actual. Y aquí entran los efectos de asimilación y contraste. A ver, explícame eso de asimilación y contraste. Imagina que tu opinión está en un punto. Los mensajes que percibes como cercanos a tu postura, aunque objetivamente no lo estén tanto, tiendes a asimilarlos, a verlos aún más cercanos. Y eso facilita que los aceptes. ¿Vale? ¿Los acercas a ti? Eso es. En cambio, los mensajes que percibes como muy lejanos, muy diferentes a tu opinión, sufren el efecto contrario, el contraste. Los ves todavía más lejanos de lo que son, los rechazas más fuerte y es muy difícil que cambien tu actitud. Incluso pueden reforzar tu postura inicial por oposición. Es como si nuestra propia opinión distorsionara cómo vemos el mensaje. Un sesgo, vamos. Claro. Pero seamos realistas, no siempre nos ponemos a analizar todo tan a fondo, ¿verdad? Muchas veces vamos por la vía rápida, usamos atajos. Efectivamente. Y ahí entran los modelos de procesamiento dual. Plantean que hay alternativas a ese procesamiento sistemático tan concienzudo. Como el modelo heurístico de Eagley y Chaiken. ¿Cuándo usamos estos atajos mentales o heurísticos? Pues típicamente, cuando el mensaje nos interesa poco, o tenemos prisa, o no sabemos mucho del tema, o hay demasiados argumentos y nos saturamos, o simplemente tenemos a mano una regla simple que nos suele funcionar. Reglas simples como... Pues, si lo dice un experto, será verdad, o si a todo el mundo le gusta, por algo será. O parece que sabe mucho porque usa muchos datos, o me fío más de la gente que se parece a mí. Son reglas de bolsillo, ¿sabes? O sea, nos fijamos más en aspectos superficiales. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuánta gente lo apoya? Más que en el argumento en sí. Requiere poco esfuerzo. Exacto. Seguimos reglas de decisión que hemos aprendido por experiencia u observación. Son atajos mentales, nos llevan a aceptar el mensaje sin un examen detallado. Son eficientes, pero claro, a veces nos llevan a errores o a sesgos. Y luego está el modelo de la probabilidad de elaboración de Petty y Cacioppo. Este parece que integra muchas ideas, ¿no? Es muy conocido. Sí, es considerado muy completo. Propone dos vías principales para procesar un mensaje persuasivo. Dos rutas. ¿Dos rutas? Sí. La ruta central, que es básicamente el procesamiento sistemático del que hablábamos. Pensar a fondo, evaluar argumentos, comparar con lo que sabemos. Si el cambio de actitud ocurre por aquí, suele ser más fuerte y duradero. ¿Y la otra? La ruta periférica. Aquí el examen es mucho menos exhaustivo, más superficial. El cambio se produce por elementos externos al mensaje. El atractivo de la fuente, si nos van a dar una recompensa, si usamos esos heurísticos que decíamos, es un cambio más, digamos, superficial. ¿Y qué determina qué ruta usamos? Porque a veces pensamos mucho y otras no. Pues la clave es lo que llaman la probabilidad de elaboración. Es la probabilidad de que nos pongamos a pensar en serio sobre el mensaje. Y esta probabilidad depende de dos factores clave. Nuestra motivación para pensar en ello, nos interesa, nos afecta, y nuestra capacidad. Sabemos del tema, tenemos tiempo, estamos distraídos. A ver si lo pillo. Si motivación y capacidad son altas, Ruta central. Te pones a pensar. ¿y si son bajas? Ruta periférica. Vas a lo fácil, a las señales externas, a los atajos. Entonces, si vamos por la ruta central, la calidad de los argumentos es crucial. Totalmente. Si los argumentos son sólidos, generarás pensamientos favorables. Y es probable el cambio. Si son débiles, generarás pensamientos negativos y te resistirás. En la ruta periférica, en cambio, la calidad del argumento importa menos que esas señales externas. Muy bien. Hemos visto cómo intentan persuadirnos con argumentos o con atajos. Pero no siempre funciona, afortunadamente. ¿Qué nos hace resistir? Hay varios factores. La intensidad de nuestros sentimientos previos sobre el tema es uno. Cuanto más fuerte es tu actitud, más difícil moverla. Nuestro estado de ánimo también influye. El estado de ánimo. Estar de buen o mal humor. Sí, a menudo actúa como una señal periférica. Si estás de buen humor, tiendes a ser más receptivo. Quizás procesas más superficialmente. Si estás de mal humor, podrías ser más crítico. O simplemente rechazarlo todo. Oye, y Maguire, el de los dos factores, ¿también tiene una teoría sobre esto? La teoría de la inoculación. Es una vacuna. La analogía es esa, tal cual.
La idea es que exponernos previamente a versiones débiles de los argumentos persuasivos, como una vacuna con virus atenuados, nos prepara, nos inocula para resistir mejor cuando luego nos llegue el argumento fuerte de verdad. ¿Y cómo nos prepara? ¿Nos da anticuerpos mentales? Algo así. Nos da tiempo a generar defensas, a pensar en contraargumentos y, sobre todo, aumenta la motivación para defender nuestra postura. Cuando llega el ataque fuerte, ya estamos preparados. McGuire creía que era más eficaz que simplemente reforzar nuestras ideas, porque te activa para defenderlas. ¿Y la distracción? ¿Ayuda o perjudica a la persuasión? Antes dijimos que disminuía los pensamientos. Pues depende. Generalmente dificulta la persuasión porque impide procesar bien los argumentos, sobre todo por ruta central. Si no atiendes, no te enteras. Pero Pero ojo, si la distracción impide que generes tus propios contraargumentos a un mensaje potente, entonces podría facilitar la persuasión. Te desarma mentalmente, por así decirlo. A menos que ya estuvieras inoculado, claro. Es curioso, ¿eh? ¿y si nos avisan? Si nos dicen, oye, que ahora van a intentar convencerte de X. Lo que llaman efectos de prevención o advertencia. Eso suele aumentar la resistencia, te pone en guardia. ¿Normal? Te da tiempo a preparar contraargumentos. Aunque a veces, fíjate, para proteger la autoestima o evitar líos, algunas personas pueden mostrar un cambio de actitud anticipado. ¿Cómo? Cambiar antes de que les digan nada. Sí, como para decir, ya estaba de acuerdo, ¿sabes? Adelantarse un poco para no sentirse presionado o quedar mal. Depende mucho de cuánto te importe el tema y la situación. ¿Y el efecto persuasivo dura para siempre o se pasa con el tiempo? Pues no, tiende a decaer. Hay un apagamiento del impacto persuasivo, sobre todo si el cambio se produjo por la ruta periférica, con poca reflexión, y si no generaste muchas respuestas cognitivas propias. Si fue por ruta central, tiende a durar más. Y para terminar, la resistencia, la reactancia. Esto me suena mucho a cuando te prohíben algo y te dan más ganas de hacerlo. El efecto no mires. Exactamente eso. La teoría de Brehm dice que necesitamos sentir que tenemos libertad de elección, que controlamos nuestra vida. Ajá. Si percibimos un intento de persuasión como una amenaza a esa libertad porque es muy insistente, muy autoritario o nos dice lo que tenemos que pensar, la reacción es reafirmarnos en nuestra postura. La rebeldía. Sí, e incluso adoptar conductas más extremas en sentido contrario, solo para demostrar esa libertad. El ejemplo clásico es el de los padres que prohíben algo tajantemente y consiguen el efecto contrario. Es una resistencia muy potente, defender tu libertad. Buf, ¿cuántos mecanismos en juego? Hemos visto desde cómo procesamos los mensajes a fondo, pensando en los argumentos, hasta cómo usamos atajos mentales. Y también qué nos hace poner un muro ante los intentos de persuasión. En resumen, la persuasión es un baile complejo entre el emisor, el mensaje, el canal y sobre todo el receptor, con sus creencias, sus motivaciones, su forma de procesar. Hemos repasado modelos como el de Hovland, el de McGuire, la respuesta cognitiva, el juicio social, el modelo heurístico y el de probabilidad de elaboración. Y sin olvidar la resistencia, claro. Fenómenos como la inoculación o la reactancia. Exacto. Queda claro que entender la persuasión es entender una parte esencial de cómo interactuamos y nos influimos mutuamente. Totalmente. Es que está en todas partes, ¿no? Pues sí, y para reflexionar, podríamos pensar en cómo estos procesos de persuasión y resistencia se manifiestan hoy en día, ¿no? En este entorno digital saturado de mensajes por todas partes. Redes sociales, noticias a medida, publi constante. Uf, sí. ¿Cómo afecta esa sobrecarga a nuestra capacidad de usar la ruta central frente a la periférica? ¿Nos volvemos más heurísticos, más de atajos, o quizá más inoculados o reactantes ante tanto bombardeo? Es algo sobre lo que seguir pensando, desde luego. Una excelente pregunta para cerrar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el tema 14 de Psicología Social. Un placer. Hasta la próxima. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.